Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un nuevo video del curso de Excel. Aquí vamos a revisar como una especie de corolario de las fórmulas lógicas que estábamos viendo en el video pasado, pero voy a mostrarles unas fórmulas extra que siguen la misma tendencia de tipo condicional, que vendrían siendo la suma punto sí y el promedio punto sí. Déjenme anotar aquí promedio, suma punto sí, promedio punto sí. Pero antes de eso, quiero mostrarles algunos ejemplos para el ordenamiento de datos. Fíjense bien. Tenemos en esta primera tabla unos datos sin ordenar, tanto letras como números. A, C, F, G, etc. 1, 5, 10, etc. Estamos realizando unas operaciones con los números, en este caso una suma normal, ya sabemos cómo funciona, y un promedio normal. Pues bien, queremos ordenar estos números en esta parte de acá, en esta segunda tabla, pero en orden alfabético por letra. En este caso quiero que salga la A aquí con su respectivo 1, luego la letra B con su respectivo 2 en esta posición, y así sucesivamente con la letra C, D, E, F, G, H hasta la I, que vendría terminando con este 11. Entonces, cada letra tiene un respectivo número. Quiero que se acomoden en orden alfabético respetando el número que tiene cada letra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a copiar directamente todo esto de aquí. Voy a darle control C y control V. Ya tengo aquí la información. Nos vamos a ir a este apartado de edición donde dice ordenar y filtrar. Aquí podemos directamente ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, pero me interesa un orden personalizado para que vean cómo funciona. Se me abre esta ventanita. Ahora, me pregunta, ¿qué es lo que quieres ordenar en esta primera parte? ¿La columna E o la columna F? La columna E es la de las letras, la F es la de los números. Quiero ordenar la E, que es la de las letras. Entonces, ordena según los valores de la celda, que en este caso serían el alfabeto. Y el orden, pues de la A a la Z. Ahí está, automáticamente ahí. Le damos en aceptar y fíjense lo que va a hacer. Ya nos ordenó A, B, C, D hasta la I, respetando el número que tenía cada letra. La A tenía un 1, la B tenía un 2, la C tenía un 5 y así lo pueden revisar. Pues bien, ahora, antes de pasar al sumar, al suma y al promedio, vamos a hacer lo mismo con estos datos, pero ordenando ahora por número, de menor a mayor. Si se fijan, no están bien ordenados. Aquí el 1 sí es el primero, luego el 2, pero aquí seguiría el 4 y luego el 5. Entonces vamos a seleccionar ambas columnas, vamos a ordenar, orden personalizado. ¿Cuál es la celda, la columna que queremos ordenar? La de la I, la de los números. Entonces le damos en I, columna I, los valores de menor a mayor. Aceptar. Y ya nos ordenó del 1 al 15 de menor a mayor con su respectiva letra del lado izquierdo. Ahora sí, vámonos con las fórmulas. En este caso, sumar puntos sí se aplica cuando queremos sumar valores de una lista, pero con cierto criterio. Imaginémonos que solo quiero sumar, aquí nos aparece, la fórmula es sumar, no es suma, sumar puntos sí, y nos pregunta, ok, primero abarca el rango de números, pues serían todos estos. Luego una coma. Nos dice, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿cuál es la condición que quieres que se cumpla para que los números se sumen entre sí? Pues aquí se coloca entre comillas la condición y yo quiero que solo sume los valores menores o iguales a 10. Cierra comillas, cierro paréntesis, damos enter, me sale un 31 que sería la suma de los valores menores o iguales a 10, o sea desde el 1 hasta el 10, la suma es 31. Y vamos a hacer lo mismo con el promedio, igual promedio punto sí, aquí aparece. ¿Cuál es tu rango de números que quieres promediar? Todos estos, coma, pero únicamente los que sean menores o iguales a 10. Se cierran comillas, paréntesis, enter. El promedio de estos números de aquí, del 1 al 10, es 5.1666, etc. Vamos a quitarle decimales para que solo queden 2. Ahí está. Pues bien, voy a desmarcar estos números de aquí, el 15, el 12 y el 11, que no los está tomando en cuenta.
Ahí está. Para que veamos gráficamente que únicamente está abarcando estos de acá. Ahora, en esta segunda parte, ¿qué tal si queremos sumar los números mayores que 10? Igual abarcamos todos, coma, y le decimos que únicamente detecte los mayores a 10, que serían todos los que no sumamos en la parte de acá. Le damos Enter y dice que son 38, la suma de 11 más 12 más 15. Hacemos lo mismo con el promedio, igual promedio.si, aquí está, paréntesis, todos los números, que es nuestro rango, coma, y el criterio, pues los que son mayores a 10. Ahí está. Cuando ustedes terminan una fórmula, no es necesario que pongan este último paréntesis, automáticamente Excel se los rellena. Vamos a quitar unos decimales y ya habríamos terminado con este primer ejemplo. Ya sabemos sortear, ordenar varias columnas de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo de la columna que queremos, respetando el número que tienen a su izquierda o a su derecha. Y ya sabemos usar las fórmulas de sumar sí y promedio.si. Vámonos ahora con una segunda y tercera fórmula, que son estas de contar y contara. Tenemos 3 tablas aquí, en las cuales tenemos una secuencia de números del 1 al 10 que nos determinan ciertos datos numéricos, de carácter y de letras y números combinados, ¿no? Pues bien, vamos a ver para qué funcionan. Tenemos una suma normal, tal cual, que aquí nos da 118, la suma de todos estos números. Y fíjense bien, la fórmula de contar, que básicamente es igual contar y entre paréntesis todo el rango de celdas que queramos abarcar, nos va a decir cuántas celdas tienen un valor numérico. En este caso detecta 10 filas, 10 celdas que tienen un valor numérico y nos va a dar ese 10. No es una suma, está contando las celdas que tienen un valor numérico. Y contara, que es básicamente igual contara, lo que hace es contar cuántas celdas tienen un valor, ya sea numérico o de carácter o ambos. Simplemente cuenta las celdas no vacías. Vámonos a esta segunda tabla donde tenemos puras letras. Obviamente la suma nos da 0 porque no podemos sumar letras. La fórmula contar nos da 0 porque detecta que no hay ninguna celda con valor numérico. Y la fórmula de contara nos dice 10, que significa que hay 10 celdas no vacías, o sea que tienen o número o carácter. Y por último, esta última tabla que tiene tanto letras y números, lo que dice es que la suma es 15, está sumando los números. El contar nos da 5, o sea que solo está detectando 5 valores numéricos, este 1, este 2, este 3, este 4 y este 5. Y el contara otra vez nos da 10, porque en total tenemos 10 celdas no vacías. Pues bien, estas son las fórmulas de contar y contara. Nos sirven mucho, por ejemplo, yo las aplico mucho para hacer estadística con pases de lista, colocando unos y ceros, etcétera, ¿no? Ya ustedes verán dónde pueden aplicar estas dos formulitas. Y para terminar, una última que es contar.si. Fíjense bien. Tenemos aquí unos números aleatorios hasta el 20. Bueno, son 20 números diferentes. Tenemos una suma normal, tenemos un promedio normal y tenemos esta nueva fórmula que es contar.si. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí nosotros vamos a contar las celdas que cumplan con cierto criterio. Por ejemplo, supongamos que queremos contar las celdas, cuántas celdas tienen un número menor que 5. Pues decimos igual contar.si, paréntesis, el rango, me está pidiendo primero el rango, pues serían todos estos números desde aquí hasta acá, coma, y ahora me pide el criterio. Acuérdense que los criterios van entre comillas, pues que sean los números menores a 5, o sea 1, 2, 3 y 4. Cerramos comillas, enter, y nos dice que hay 9 números menores a 5. Ya podríamos contarlos directamente o pues confiar en que escribimos bien la fórmula. Vamos a arrastrar esta formulita para ahora
cambiar el criterio y contar cuántos números son mayores o iguales a 5. Nada más que cuidado, al arrastrarla también se nos arrastró toda el área del rango que teníamos determinado. Simplemente haciendo esto de aquí lo podemos subir manualmente. Esto podríamos haberlo evitado fijando este rango, ya saben cómo, con la tecla F4, o hacerlo directamente a mano. Entonces, ¿qué queremos contar ahora? Las celdas que son mayores o iguales a 5. 11. Tenemos 9 números menores a 5 y tenemos 11 números mayores o iguales a 5. Para eso sirve esta formulita de contar puntos sí. Y no solo funciona para números, también funciona para valores de carácter. Por ejemplo, nombres de personas. Podemos en una lista contar cuántos Jorges tenemos, cuántas Andreas tenemos, etcétera. Cuántos apellidos se repiten. Simplemente aplicando bien esta fórmula de aquí. Pues bien, espero que les hayan servido estas nuevas formulitas de sumar sí, promedio sí, contar con tara y contar puntos sí, junto con esta parte de ordenar los datos. Nos veremos en el siguiente video y hasta la próxima.